Continuamos conversando con el ginecólogo obstetra, el doctor Ricardo Gómez, hablando un poquito sobre el tema de las causas, consecuencias del embarazo de alto riesgo. Hablábamos también, o dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior, y son estos casos, doctor, de mujeres que con alguna, pues, que hayan presentado alguna condición o alguna enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo el VPH, que parece mentira, pero es tan común a veces, sí, y bueno, y se dice muy poco, quizás también un poco de tema, un poco de tabú, etcétera. Pero esto de alguna manera puede influir al momento de yo salir embarazada, doctor. Sí, cómo no. En la primera evaluación prenatal, lo que debemos hacer es buscar enfermedades de transmisión sexual, y esa la buscamos a nivel del cuello uterino. Y básicamente buscamos las más frecuentes y que se han asociado con aborto o parto prematuro por ruptura de membranas. Esas son la gonorrea, ureaplasma urealyticum, micoplasma, sífilis, y si hay sospecha de alguna lesión buscamos VPH también. En el VPH hay dos tipos, la infección cervical y la infección condilomatosa genital, que es evidente. No tiene mucho impacto el VPH sobre el embarazo, de hecho no tiene ninguno. Okay. Más las bacterianas, como la gonorrea, sí podría tener impacto, y la sífilis, porque realmente esta última podría afectar al bebé. Ninguna otra lo haría directamente, salvo por ruptura de membranas y un parto prematuro. Con respecto al VPH, que es la más frecuente de todas las enfermedades de transmisión sexual, realmente es una infección muy localizada, focal. Si es condilomatosis y es excesivamente amplia el número de lesiones, pues uno contraindica el parto vaginal, porque cuando el bebé pasa por el canal vaginal hacia el exterior en parto vaginal, pues va a haber deglución de las secreciones y podría haber una infección de las cuerdas vocales o de la faringe del bebé. Y aunque eso no traería problemas de cáncer ni problemas severos, digamos, por la infección, puede alterar la lactancia, porque una papilomatosis laríngea va a impedir que se alimente correctamente. Y el tratamiento requiere láser o métodos invasivos muy costosos, muy complicados. Afortunadamente el riesgo es 1 en 2000, con lesiones evidentes. Uno se pregunta cuántos bebés no habrán nacido en presencia de VPH que no sepamos, sencillamente porque no había clínica, conociendo que en un momento dado el 50% de las mujeres de 18 a 26 años son positivas para el VPH, porque es una infección muy frecuente, y la mitad de los casos no da ningún tipo de síntoma. Con respecto al ese es el VPH con la condilomatosis, que es evidente. Y uno se pregunta también cuántos casos de VPH cervical habrán habido, cuando uno atendía partos y uno no veía la lesión, sencillamente porque no puedes verla en ese momento. Preocupa, pero no debe ser factor de preocupación. De hecho, es relativamente fácil tratar el VPH con condilomatosis durante el embarazo, incluso dejarlo tranquilo. Y la evaluación cervical durante el embarazo, pues bueno, tiene sus bemoles, y hay que tener cuidado porque si involucra el uso de biopsias uno podría exponerse a sangrados. Entonces hemos aprendido a ser bastante conservadores y no entrar en pánico por VPH durante el embarazo. Sobre todo además porque los avances de la ciencia te lo han permitido, ¿no? De alguna manera, o nos los ha permitido a los seres humanos como tal, como usted mismo lo dice. Exacto. Mientras más conocemos, mejor manejamos la patología y menos agresivos somos. Ese es el concepto de conocimiento de medicina, ser conservador, porque quiere decir que conoces la patología. Así es, doctor. Hay una pregunta que le realiza de medida de nuestra entrevista. Nos gusta pues interactuar de una vez con el público para que no se acumulen tanta la participación. La señora Yami Alvarado le dice, ¿cómo serían los cuidados que necesitan las madres que fueron operadas de bypass gástrico? Eso es muy importante. Y también yo voy a aprovechar esta pregunta con estos casos puntuales de mujeres que de alguna manera se han sometido a tratamientos estéticos, cirugías, otro tipo de cirugías que de alguna manera pudiera afectar el embarazo. Ok. Inmediatamente después de la cirugía por bypass gástrico, lo que sería la cirugía bariátrica, nuestros colegas que la hacen nos refieren al paciente, porque al disminuir de peso y como lo hacen tan rápidamente, la fertilidad mejora muchísimo o aumenta considerablemente. Entonces nos encargamos de darles métodos anticonceptivos porque no queremos que la paciente
obtenga un embarazo antes de 2 años después de la cirugía, por 2 razones. Primero, se operó para perder peso, y si obtenemos o salimos embarazados en ese momento, pues vamos a tener que detener el proceso de pérdida de peso. Y por otra parte, como tenemos un estado de desnutrición aguda, no conviene un embarazo en ese momento. Entonces, cuidamos muy bien a la paciente durante 2 años, y después que hemos obtenido la pérdida de peso deseada, que alrededor de 30, 40 kilos, entonces empezamos a planificar el embarazo con un control preconcepcional, y básicamente evaluamos el estado nutricional de la paciente para ver cómo le va a ir, digamos, en el embarazo, y qué ajustes tenemos que hacer, y saber si está preparada para el embarazo, porque el embarazo da hambre, da mucha hambre, y no queremos perder todo lo que se ha logrado. De alguna manera pudiera ser una contraindicación, ¿no? Además. Sí, durante ese tiempo de 2 años nos ha ido bastante bien, y después la paciente aprendió a comer y aprendió a manejar la ansiedad, y el embarazo da muchísimo. Entonces, nos ha ido perfectamente bien después de 2 años. Doctor, ¿y por qué da tanta hambre durante el embarazo? Eso es importante aclararlo, no sé. Sí, los niveles hormonales que suben en cuestión de horas, que se duplican en 2 o 3 días, tiene efectos sobre el encéfalo. Y eso tiene que ser algo evolutivo, porque evidentemente la mujer embarazada debe engordar. Yo tengo unas curvas que son muy interesantes, que la paciente obesa mórbida va a tener siempre bebés de alto peso, no importa si aumenta 2 o 20 kilos. Pero la mujer con disminución del peso corporal, a la que empieza flaquita el embarazo, hay una relación lineal entre cuánto peso aumenta y el peso final del bebé. Entonces la nutrición es muy importante. Y evolutivamente me imagino que las hormonas hacen que la paciente coma más. Quedó una pregunta sobre estética. La estética, doctor. Ok. No hemos tenido inconvenientes con estética y embarazo. Uno de los problemitas que sí tenemos es cuando ha habido dermolipectomía con plicatura abdominal, que es esa cirugía de la gran herida abdominal, que quitan grasa y panículo adiposo, y con cierre de los rectos abdominales, porque la fibrosis tisular es importante. Entonces, puede haber más molestias porque no hay la barriga no es elástica. Entonces tiene tendencia a ser vertical el crecimiento uterino, y puede que llegue a fastidiar la respiración al final del embarazo. Los ecos no se ven muy bien por la fibrosis, hay como mucho sonido, se distorsiona la imagen. Y durante la cesárea, si es cesárea, que no es tan infrecuente, porque quienes de la población tienen una dermolipectomía no son muchachitas de 20 años, son cercanas a los 30, 40 años. Entonces aumenta un poco el riesgo de cesárea en esa población, y es un poquito más fastidioso hacer la cesárea porque los tejidos no son elásticos. Entonces, no tiene nada que ver, a veces escuchamos el espacio del bebé, no tiene nada que ver. No, en realidad no, solamente ves problemas de espacio en embarazos múltiples en mujeres de baja talla. Una vez tuvimos un embarazo triple en una mujer de 1,50 m, y la interrupción del embarazo fue por insuficiencia respiratoria. No había manera de que hubiese excursión diafragmática, la paciente no podía respirar. O sea, esos son casos extremos, pero la mayor parte de la gente no tiene problemas, porque el abdomen se relaja hacia adelante, permitiendo espacio. Doctor, hay una pregunta que le realiza la señora Gisela Paz. ¿A qué se debe que el bebé rompa la membrana antes de tiempo? Bueno, el bebé no la rompe. Okay. Algunos dicen que rasguña, como ya tiene uñitas, puede rasguñar la membrana, pero en realidad ese no es el mecanismo. El mecanismo es infeccioso, inflamatorio de las membranas. Por eso es que hacemos el cultivo prenatal buscando las bacterias de transmisión sexual. Pero en realidad no se sabe por qué, pero se sabe que es inflamatorio, y muchas veces se ha cultivado y no se consigue bacteria que esté ocasionándolo. Pero el mecanismo es inflamatorio, es desconocido. Doctor, otro caso puntual durante el embarazo y que pudiera ser un riesgo son estas mujeres que pues presentan problemas de hipertensión, problemas con la tensión. A veces pues vemos mujeres inclusive jóvenes que tal vez no hay antecedentes propios de presentar problemas cardiovasculares o cardiológicos, y de repente pues no pasa esto en el embarazo y la cosa se le complica durante el embarazo. Sí, la hipertensión es de las patologías más frecuentes
en el ser humano. Y va apareciendo en mayor cuantía a medida que la paciente avanza en edad. Por eso habíamos dicho que el riesgo de la mujer mayor de 35 años. Eso es un límite de corte un poquito arbitrario, pero bueno, el asunto es que existe. Cuando una paciente entra en embarazo con una hipertensión crónica, el primer problema que se nos presenta es la medicación. Usualmente va a tener excelente medicación fuera del embarazo, pero que no podemos utilizar durante el embarazo. Solamente existen 2 o 3 medicamentos para el manejo de la hipertensión crónica durante el embarazo. Entonces eso es un reto que se presenta, pero si las cosas se hacen bien y tomamos ciertas medidas preventivas, puede que atenuemos los riesgos de una complicación hipertensiva. ¿Cuál es esa complicación? Una condición que se denomina preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica, que es una de las clasificaciones de hipertensión inducida por el embarazo. Y básicamente se trata del uso de aspirina, mantener el antihipertensivo adecuado durante el embarazo, usar omega 3, ejercicio, tú sabes, relajación y bueno, que disfrute su embarazo y control tensional. ¿Las mujeres pueden hacer ejercicios, doctor, durante los 9 meses? ¿Qué tipo de ejercicio? Pero nos va a responder al regreso, doctor. Vamos a recordar, amigos, que estamos conversando con el doctor Ricardo Gómez, ginecólogo obstetra, sobre los riesgos obstétricos. Usted puede realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, utilizando la etiqueta EN Embarazo. Vamos a aprovechar antes de la pausa, doctor, a dar su página web si hay alguna persona pues que desee comunicarse o de alguna manera pues leer un material del que está ahí en la página web. Sí, la página se llama maternofetal.net o pone doctor Ricardo Gómez Betancur y va a encontrar. Se tratan, todos los temas que hemos tratado aquí están escritos. Ay, buenísimo, doctor. Hacemos una pausa, ya venimos con más de Entre Noticias.